Bien apreciado estudiante, tú que me estás viendo, recibe un cordial saludo de tu profesor Antonio Alarcón y vamos a continuar con la clase de comunicación, el tema del uso de mayúsculas 2. Vamos a continuar, la clase pasada nos quedamos hasta un punto y cuando hemos visto, ahora vamos a terminar el tema y vamos a ir viendo en qué partes también se utiliza esto de los uso de mayúsculas, ¿sí? Y te voy a hacer un repaso respecto a lo anterior del tema, claro está. Nos quedamos acá, en nombres de vías. Recorrió el Paseo de los Héroes Navales y remozaron la Plaza 2 de Mayo. ¿Por qué se dicen nombres de vías? Porque acá vamos a ir viendo las vías en las cuales tú vas a tener que usar, ¿qué cosa? Esto de lo que viene a ser el por ejemplo, el nombre de ciertos héroes, ¿no? Por ejemplo, héroes navales. Este, por ejemplo, la mayúscula va acá en héroes y navales, pues, ¿no? En la N. Remozaron la plaza 2 de mayo. Acá, por ejemplo, puedes utilizar 2 de mayo. Por ejemplo, en nuestro lugar es Constitución. Entonces, en ese sentido, vamos a ir utilizando y vamos a terminar con este tema que es el uso de mayúsculas. ¿Dónde más podemos utilizar? En nombres de cuerpos celestes, es decir, todo el firmamento tiene nombres zodiacales, ¿no? Nombres de estrellas, eso vamos a ir viendo. Por ejemplo, la sonda Voyager fotografió Marte. La sonda, y hablamos de Voyager, Voyager pues es un apellido. Fotografió qué cosa? Marte. Marte que viene a ser un planeta, por ser Marte un planeta, va en qué? En mayúscula. Nuestra galaxia es la Vía Láctea. Vía, la V con mayúscula y láctea también porque pertenecemos. Y eso no te olvides. Nombres de cuerpos celestes. Hoy hizo mucho sol. Algunos solo ponen con mayúscula. No, no vayas a cometer ese error. Ojalá también luna llena. En ese sentido no, porque esas dos no tienen mucha relevancia. Pero si la luna gira alrededor de la Tierra, esto sí, Tierra sí tiene que ir con mayúscula. 13. En signos zodiacales y sus símbolos. Elsa es un acuario especial. Y profesor, ¿dónde tiene que ir acá? Ah, es que acá no está mencionando y no es un sujeto, pero acá su signo zodiacal es acuario en este sentido. Sí, por ejemplo, nació bajo el aguador, ¿no? ¿Quién es el aguador? ¿Quién es el signo del aguador? ¿Quién me dice? Ah, por supuesto, ¿no? Vamos a ir viendo eh, esto, ¿no? De lo que viene a ser este signo zodiacal. ¿Está bien? Entonces, en ese sentido, vamos a ver cuál es el signo del aguador. Ah, ¿no? Eso es eso. Ahora, otro detalle, por ejemplo, que suele pasar, los signos zodiacales cuando se mencione y se haga mucha referencia, ¿ya? Se tiene que hacer la referencia propiamente de eso, ¿no? Y, y se mencione, ¿ya? Eso, se tiene que mencionar como persona, como sujeto. Ahora, pues el signo del aguador, ¿cuál es? Acuario, pues, ¿no? Acuario. Ahora, 14. En nombres propios institucionales. Cuando hablamos en nombres propios institucionales, trabaja en donde? En el Museo de Arte de Lima. Entonces, museo tiene que ir con mayúscula. Arte también. Y Lima, propiamente porque es propio, pues no. Es general de la Fuerza Aérea del Perú. Ahí tiene que ir con mayúscula. El Congreso, obviamente, se reunió el miércoles. Bueno, esa es una oración. Y todo lo que tenga que ver con instituciones públicas o privadas de mucho nombre. Ahora, otro detalle. Por ejemplo, vamos a ver. En nombres de qué? En nombres de textos sagrados.
Cuando hablamos en nombres de textos sagrados, por ejemplo, vamos a tener ahí a, por ejemplo, a la Biblia, ¿no? Y sus antonomasias. Leyó la Biblia y el Zen Avesta, ¿no? Leyó la Biblia y el Zen Avesta. ¿Qué viene a ser el Zen Avesta? ¿Sabe alguno de ustedes? ¿Ah? El Zen Avesta, ¿qué viene a ser? El Zen Avesta, pues, tú recordarás, es un libro, ¿no? Que habla de quién, de la mayormente sobre las culturas del otro lado del mundo, pues, ¿no? Del otro lado del mundo propiamente dicha. Ese es el Zen Avesta, ¿no? Es una colección de libros sagrados de la antigua Persia, para ser específicos, ¿no? Y pertenecientes a la religión zoroastriana, más o menos, ¿no? Entonces, en ese sentido. Por eso se menciona, juró sobre los evangelios. Tú has visto que los congresistas, cuando van a juramentar, hacen sobre la Biblia, ¿cierto? Sobre los evangelios, dice. Entonces juró. Su Biblia es Química de R. Chang. Ahora, acá, ¿por qué química, profesor? Si no es un libro sagrado. Ah, porque su Biblia es química, está haciendo referencia a ese libro. Entonces, en ese sentido, sí tenemos que ponerle en mayúscula. ¿Ya? Ahora, en la letra inicial de cualesquiera obras de creación. Por ejemplo, es decir, obras literarias, obras de renombre, por ejemplo, libros, investigaciones, revistas, periódicos también, ¿no? Leyó Cien años de soledad. ¿Quién? Esta obra magnífica, pues, ¿no? Del escritor Gabriel García Márquez, ¿no? El colombiano, ¿no? Su cuadro más famoso es la Escuela de Atenas, un pintor, ¿no? Una obra de arte. Detestó el programa El valor de la verdad. Entonces, esta es una obra de creación, claro que sí, ¿no? Se le da el renombre nada más. Y en la 17, en las iniciales de las palabras significativas de publicaciones periódicas, se suscribió a la revista Tradiciones del Ande, ¿no? Por ejemplo, digamos. Fundó el semanario La Voz de los Consumidores. Y así podemos poner, por ejemplo, de diferentes revistas que nosotros conozcamos, ¿no? Y vamos a ir viendo este detalle. Y bien, vamos a ver en nombres de documentos oficiales, tratados, leyes, decretos, etcétera. Pues, ¿no? Los tratados de libre comercio agilizan los negocios internacionales. ¿Ya? Ahora, tratado y comercio en este caso no. Ahora, pero sí firmaron, por ejemplo, acá está, a ver, vamos a correrlo un poquito. Ahí está. Firmaron el tratado de libre, eso sí, es un tratado. Los tratados está en plural, por ello no. Firmaron el tratado de libre comercio con China. ¿Cuándo? Ayer, pues ayer. Entonces ahí sí. Y en nombres de festividades religiosas, cívicas, etcétera. Viajaremos a Ayacucho en Semana Santa. Su fiesta favorita es el Día de la Canción Criolla. Ahí está. Entonces tenemos estos que, por ejemplo, se va a ir dando. Sí, mis apreciados estudiantes, entonces esto viene a ser lo que es con respecto a el uso de las mayúsculas, que es un tema recurrente, ¿ah? Y viene y muchas veces fallan justamente en esto, ¿no? Al momento de hacer el uso de las mayúsculas, y hoy en día más que nada se está omitiendo esto, no se escribe ya por la escritura, no hay mucha relevancia, no hay mucho respeto, entonces por eso es que este tema es tan importante al momento de redactar, escribir no solamente un documento, sino también al escribir. Es algo que se está dejando y no se está haciendo. Entonces, yo te insto a que apliquemos esto, ¿no? Y no escribamos por escribir. Tenemos que utilizar correctamente, ¿no? Y esta es la mejor forma de poder utilizar, ¿no? Cuando tengamos el canal de Panamá, Panamá, pues con mayúscula, ¿no? Por ejemplo, Arabia, Iberia,
Balcanes, eso tiene que ir con mayúscula, ¿no? Ábalos, apellidos, ¿no? Entonces en ese sentido, por eso es el afán de que tú aprendas este aspecto del uso de las mayúsculas. Sí, nos vemos en la siguiente clase, no olvides, ¿ya? Y siempre cuídate bastante. Un abrazo, nos vemos, chao.